Soy Basil Elton, guardián de la luz en la punta norte, tal y como mi padre y mi abuelo lo fueron antes que yo. En el interior de la costa se yergue el faro grisáceo, sobre las rocas sumergidas y viscosas que solo son visibles en la baja mar, pero que permanecen ocultas cuando la marea está alta. Ante ese fanal han desfilado durante siglos las embarcaciones majestuosas de los 7 mares. En los tiempos de mi abuelo lo hicieron muchas, en los de mi padre no tanto, y ahora lo hacen tan pocas que a veces me siento extrañamente solo, como si fuera el último hombre de nuestro planeta. De costas, de costas lejanas llegaban aquellos antiguos bajeles de velas blancas, de las distantes costas orientales, donde relucen cálidos soles y dulces perfumes se mecen sobre extraños jardines y templos festivos. Viejos lobos de mar se presentaban con frecuencia ante mi abuelo y le hablaban de todas esas cosas, y él se las contaba después a mi padre, y mi padre me las transmitía a mí en las largas tardes otoñales, cuando el viento de este aúlla con melancolía. Y yo he leído más acerca de tales cosas, y de otras muchas, en los libros que me dieron los hombres cuando era joven y estaba lleno de inquietudes. Pero más fascinante que la sabiduría de los ancianos y que la ciencia de los libros resulta el saber secreto de los océanos, azul, verde, gris, blanco o negro, sereno, agitado o montañoso. Ese océano jamás está en silencio. Lo he observado y escuchado durante todos los días de mi existencia, y lo conozco bien. Al principio me contaba tan solo relatos sencillos sobre playas apacibles y puertos cercanos, pero con el devenir de los años se hizo más amigable y me habló de otras cosas, cosas cada vez más extrañas y alejadas en el tiempo y el espacio. A veces en el crepúsculo, los vapores grises que flotan en el horizonte se han rasgado para dejarme ver lo que hay más allá, y en ocasiones durante la noche las aguas profundas se han vuelto cristalinas y fosforescentes para mostrarme lo que hay más abajo. Y tales visiones han sido con frecuencia no solo de los caminos que existen, sino también de los que pudieron existir, pues el océano es más viejo que las montañas y carga con los recuerdos y los sueños del tiempo. Del lejano sur solía llegar la nave blanca, cuando la luna llena resplandecía en lo alto de los cielos. Desde el lejano sur se deslizaba con suavidad y en silencio sobre los mares. Y ya estuviera el mar agitado o en calma, ya fuera el viento favorable o adverso, siempre navegaba con suavidad y en silencio. Las velas henchidas y sus largas hileras de remos moviéndose rítmicamente. Una noche me fijé en un hombre, de largas barbas y cubierto con una túnica, que estaba sobre la cubierta, y pareció hacerme señas para que embarcara hacia costas hermosas y extrañas. Desde entonces le volví a ver muchas veces, bajo la luz de la luna llena, y siempre me animaba a embarcar. Muy brillante en el cielo lucía la luna la noche que respondía a su llamada, y caminé por encima de las aguas hacia la nave blanca, sobre un puente de rayos lunares. El hombre de la cubierta me dio la bienvenida en un delicado idioma que yo era capaz de entender a la perfección, y las horas se colmaron
con las suaves canciones de los remeros, mientras nos deslizábamos hacia el sur misterioso y bañado en oro por los rayos de una luna llena y vetusta. Al romper la aurora, rosada y resplandeciente, divisé las verdes costas de unas tierras lejanas, hermosas y claras, que me resultaban completamente desconocidas. Muy por encima del mar se erguían terrazas señoriales llenas de verdor y tachonadas de árboles, entre los que se distinguían retazos de luminosos tejados blancos y columnatas de insólitos templos. Según nos fuimos aproximando a la verde costa, el anciano de larga barba me dijo que en aquella tierra, la tierra de Zar, moran todos los sueños y pensamientos hermosos que en algún momento tienen los hombres y luego son olvidados. Y cuando de nuevo examiné las terrazas, descubrí que lo que decía era cierto, pues entre las visiones que se extendían ante mí había muchas cosas que antes vislumbraba más allá de las brumas que ocultaban el horizonte y en las profundidades fosforescentes del océano. También acogía formas y fantasías más espléndidas que todo lo que había conocido hasta entonces. Los sueños de jóvenes poetas que murieron en la pobreza antes de que el mundo llegara a conocer cuánto habían visto y fantaseado. Mas no pusimos el pie sobre las empinadas praderas de Zar, pues se había dicho que quien las mancille jamás retornará a sus costas natales. Mientras la nave blanca navegaba silenciosa, alejándose de los templos escalonados de Zar, divisamos en la distancia las agujas de una poderosa ciudad. Y el venerable anciano me dijo: esa es Thalarion, la ciudad de las 1000 maravillas, donde residen todos los misterios que el hombre siempre ha tratado en vano de desentrañar. Yo volví a mirar, esta vez con mayor atención, y descubrí que la ciudad era más grande que cualquier otra que antes hubiera visto o soñado. Las agujas de los templos atravesaban los cielos, de manera que ningún hombre podía entrever sus remates, y hasta mucho más allá del horizonte se alzaban los muros grises y sombríos por encima de los cuales apenas se podía atisbar unos pocos tejadillos, ominosos y grotescos, aunque adornados de frisos barrocos y seductoras estatuas. Ansiaba entrar en esa fascinante y, a un tiempo, repulsiva ciudad, y supliqué al hombre barbado que me desembarcara en el muelle de piedra que hay junto a la formidable puerta de Acariel, llena de bajorrelieves, pero él se negó gentilmente a mis deseos diciendo: muchos son los que se han internado en el Thalarion, la ciudad de las 1000 maravillas, pero ninguno ha vuelto. Tras sus muros solo pasean los demonios y unos seres enloquecidos que antaño eran hombres, y las calles están blanqueadas por los huesos insepultos de aquellos que han osado contemplar el ídolo de Lati, que gobierna la ciudad. Así que la nave blanca siguió navegando y dejó atrás los muros de Thalarion, y siguió durante muchos días el rastro de un ave que volaba hacia el sur, y cuyo lustroso plumaje hacía juego con el color de los cielos en los que había surgido. Entonces llegamos a una costa risueña y alegre, repleta de flores de todos los tonos posibles, y en las que se distinguían hasta donde alcanzaba la vista fragantes bosquecillos y luminosas pérgolas bajo el sol meridional.
Desde los ocultos enramados nos llegaba un estallido de canciones y retazos de lírica armonía, entremezclados con risas tan claras y deliciosas que, en mi ansiedad por alcanzar la escena, exhorté a los remeros a seguir avanzando con premura. Y el hombre barbado no dijo nada, aunque me observaba atentamente según nos fuimos aproximando a la costa repleta de lirios. De repente, un viento que venía de las floridas praderas y de los tupidos bosquecillos nos trajo un aroma que me hizo temblar. El viento arreció y el aire se colmó de efluvio pestilente y letal de las ciudades corrompidas y de los cementerios abiertos. Y mientras bogábamos frenéticamente, alejándonos de aquella costa maldita, el hombre barbado habló por fin y dijo: esa es Sura, la tierra de los placeres inaccesibles. Así que de nuevo la nave blanca siguió el curso del pájaro de los cielos y navegó sobre los mares bendecidos, acariciados por brisas dulces y aromáticas. Día tras día y noche tras noche, proseguimos nuestro avance, y cuando la luna estaba llena, podíamos oír las suaves canciones de los remeros, tan cálidas como en aquella noche remota en la que nos alejamos de mi tierra natal. Y así, al resplandor de la luna, echamos el ancla al fin en el puerto de Sonanil, que está custodiado por dos peñones gemelos de cristal que surgen del mar para unirse formando un arco resplandeciente. Esa es la tierra de la imaginación, y alcanzamos sus costas verdosas caminando sobre un puente dorado de rayos de luna. En la tierra de Sonanil no existe el tiempo ni el espacio. No hay lugar para el sufrimiento o la muerte, y allí moré durante muchos eones. Verdes los bosques y praderas, luminosas y fragantes las flores, azulados y cantarines los arroyos, claras y frías las fuentes, majestuosos y palaciegos son los templos, castillos y ciudades de Sonanil. En aquella tierra no hay límites, pues a cada pasaje hermoso le sucede otro aún más bello. Sobre sus campos y entre el esplendor de sus ciudades vagan a su antojo unas gentes despreocupadas llenas de gracia y alegría. Durante los eones que allí moré, anduve ebrio de felicidad. Entre jardín y macizos de arbustos, de los que surgen curiosas pagodas, y cuyos blancos paseos están adornados con delicadas flores. Ascendí a las suaves colinas, desde cuyas cimas pude vislumbrar paisajes repletos de ensueño y fascinación, y los campanarios de las aldeas que se acurrucan entre el verdor de los valles, mientras las cúpulas doradas de unas ciudades gigantescas relucen en un horizonte infinitamente lejano. Y también contemplé el mar efervescente bajo la luz de la luna, los peñones cristalinos y el plácido puerto donde se mecía la nave blanca con las anclas echadas. Una noche, en el año remoto de Tharp, volví a ver la fascinante silueta del pájaro celestial recortándose contra la luna llena. Y experimenté la primera punzada de inquietud. Entonces me dirigí al hombre barbado y le hablé de mi reciente anhelo por partir hacia la lejana Cathuria, que ningún hombre ha contemplado, y aunque todos sospechan que está más allá de las columnas basálticas
del oeste. Esa es la tierra de la esperanza, y en ella resplandecen los ideales perfectos de todo cuanto conocemos, o al menos eso es lo que cuentan las gentes. Pero el hombre barbado apuntó: guárdate de esos mares traicioneros, en los que al decir de los hombres se halla Caturia. En Sonanil no existe el dolor ni la muerte, pero ¿quién puede nombrar lo que hay más allá de los pilares basaltos del oeste? Sin embargo, a la siguiente luna llena, embarqué de nuevo en la nave blanca y, acompañado a regañadientes por el hombre barbado, abandoné el alegre puerto en pos de mares inexplorados. Y el ave de los cielos volaba por delante y nos guió hacia los pilares de basalto del oeste. Pero esta vez los remeros no entonaron sus dulces cánticos bajo la luna llena. A menudo fantaseaba con la desconocida tierra de Cathuria. Me imaginaba sus bosques y palacios maravillosos, y especulaba con los nuevos placeres que allí me aguardaban. Cathuria, solía decirme a mí mismo, es la morada de los dioses y tierra de innumerables ciudades de oro. Sus bosques son de sándalo y aloe, como las perfumadas florestas de Camurín, y entre los árboles revoloteaban alegres pájaros de dulces trinos. Sobre las montañas verdes y floridas de Cathuria se yerguen templos de mármol rosa, adornados con pinturas y grabados deliciosos, y en sus patios hay fuentes frescas y plateadas en las que murmuran cantarinas las aguas aromáticas procedentes del río Narc, que nace en el interior de una caverna. Y las ciudades de Cathuria están flanqueadas por murallas doradas, y sus calles también son de oro. En los jardines de tales ciudades florecen insólitas orquídeas y hay lagos perfumados repletos de ámbar y coral. Al anochecer, las calles se iluminan de hermosas lámparas elaboradas con las conchas tricolores de la tortuga, y en ellas resuenan las notas gentiles del cantor y del laúd. Y todas las casas de las ciudades de Cathuria son palaciegas y están levantadas sobre un aromático canal por donde discurren las aguas sagradas del río Narc. De mármol y pórfido son estas casas, y sus techos de oro resplandeciente reflejan los rayos del sol y realzan el esplendor de las ciudades ante los ojos de los dioses benevolentes que las contemplan desde las cumbres lejanas. Y el palacio más hermoso de todos es el del monarca Dorieb, de quien algunos dicen ser un semidios y otros una verdadera deidad. Alto es el palacio de Dorieb, y muy numerosas las torres de mármol que se alzan sobre sus muros. En sus salones inmensos pueden concurrir enormes multitudes, y allí penden los trofeos de las eras. Y el techo es de oro puro, y se apoya en altas columnas de zafiro y rubí, y está adornado por figuras talladas de dioses y héroes tan bellas que todo el que dirige la vista a las alturas cree estar frente al mismo Olimpo. Y los pavimentos del palacio son de cristal, y por debajo fluyen aguas hábilmente iluminadas del Narc, rebosantes de peces de colores desconocidos, más allá de las fronteras de la bendecida Cathuria. Así hablaba conmigo mismo de Cathuria, pero el hombre barbado me instaba una y otra vez a regresar a las costas dichosas de Sonanil, pues Sonanil
es bien conocida por los hombres, mientras que nadie ha visto Cathuria. Ya a los 31 días de seguir el curso del ave, avistamos los pilares de basalto del oeste. Se hallaban invadidos por la bruma, de manera que nadie podía ver lo que había más allá, ni descubrir sus límites superiores, que muchos aseguran llegan incluso a rozar los cielos. Y el hombre barbado de nuevo me rogó que regresáramos, que regresáramos. Mas no le hice caso, pues entre las nieblas que se demoraban más allá de los pilares de basalto, creí escuchar las melodías de los cánticos y el laúd, más dulces aún que la más dulce balada de Sonanil, y me parecían entonadas en mi honor, en honor de alguien que ha viajado lejos a la luz de la luna llena y morado en la tierra de la fantasía. A la búsqueda de aquellas melodías, la nave blanca se adentró en la bruma que cubría los pilares de basalto del oeste. Y cuando la música cesó y las nieblas levantaron, descubrimos que no estábamos frente a las costas de Cathuria, sino ante un mar encrespado e invencible que empujaba nuestro navío hacia un final incierto. Pronto llegó hasta nuestros oídos el distante bramido de las aguas al precipitarse, y en el lejano horizonte avistamos las espumas colosales de una monstruosa catarata, allá donde los océanos del mundo se desploman en una nada abismal. Entonces el hombre barbado se dirigió a mí con lágrimas en las mejillas. Hemos desdeñado la hermosa tierra de Sonanil, a la que nunca volveremos a ver. Los dioses son más poderosos que los hombres y han vencido. Yo cerré los ojos ante el impacto que se avecinaba y aparté la vista del pájaro celestial que agitaba sus burlonas alas azules por encima del borde del abismo torrencial. Tras el choque llegó la oscuridad y escuché los gritos de los hombres y de otros seres que no lo eran. Unos vientos tempestuosos soplaron desde el oriente y sentí que el frío me inundaba mientras permanecía acurrucado en un bloque de piedra húmeda que había surgido a mis pies. Luego escuché otra colisión y abrí los ojos para descubrir que me hallaba sobre la plataforma de aquel faro que tantos eones atrás había abandonado para hacerme a la mar. En la oscuridad de abajo se vislumbraban las formas vagas y amorfas de un gran navío que se había estrellado contra los crueles acantilados y, mientras contemplaba los restos del naufragio, descubrí que la luz del faro se había apagado por primera vez desde que mi abuelo se hiciera cargo de su custodia. Y lo último que advertí aquella noche, nada más entrar en la torre, fue que el calendario de la pared se encontraba tal y como lo dejara a la hora de embarcar. Al alba descendí de la torre y busqué los restos del naufragio entre las rocas, pero lo único que encontré fue un extraño pájaro de color azul cielo y una simple astilla de madera, cuya blancura resultaba aún mayor que la de la espuma de las olas o la de la nieve de las montañas. Y desde entonces el océano jamás ha vuelto a revelarme sus secretos. Y aunque la luna llena ha brillado alta muchas veces en el cielo, la nave blanca del sur nunca más ha regresado.